Entonces vamos a poner a grabar esto y, este, eh, ya va, antes que nada, déjenme hacer una gracia, ¿ok? Para que vean algo que hice este fin de semana. Bueno, no este fin de semana, en realidad lo hice el viernes, porque este fin de semana tuve un fin de semana bastante complicado, ¿no? El, el, este, Hay cierre de tesis en la Católica y los dos tesistas míos de la Católica se les ocurrió mandarme la tesis completa a última hora, como siempre. Entonces siempre eso me complica los fines de semana. Entonces, bueno, déjenme buscar aquí la grafiquita esa que hice para que vean algo bien interesante, ¿no? Ok, ahí está. A mí se me ocurrió tomar el gasto público y dividirlo entre el PIB entre 1950 y 1998, ¿no? Y ver en la otra línea, en la que está de color rojo, el crecimiento económico, ¿no? O sea, la variación del Producto Interno Bruto. Y fíjense, esto casi que es, ¿cómo se llama? Casi que tiene correlación inversa, ¿no? Porque aquí cuando el gasto subió, se cayó. ¿Ok? Cuando el gasto volvió a subir, se volvió a caer. Cuando el gasto volvió a subir, se volvió a caer. Y cuando el gasto cayó, el crecimiento creció un pelito, ¿no? ¿Ok? O sea, bastante contradictorio, ¿no? ¿Ok? O sea, que creo que este, el, ¿cómo se llama? El planteamiento keynesiano como que no queda bien, ¿ok? A mí se me ocurrió hacer esto porque yo estoy haciendo en el doctorado de economía un curso de macro de nivelación, ¿no? Entonces yo dije en la clase de la semana pasada que yo creía que todas esas políticas de gasto público no servían para nada. ¿Sí? Y lo dije de una manera bastante intuitiva, ¿no? O sea, no lo dije porque tenía pruebas, ¿no? Entonces, los alumnos creo que se molestaron un poco por lo que dije, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió hacer este gráfico para mostrárselos en la clase que toca esta noche, ¿no? Porque esta noche les toca clase a ellos. Entonces, quería mostrárselo antes de arrancar la clase para que vieran una cosa bien curiosa, ¿no? ¿Ok? Eh, esto, eh, Esto ratifica lo que yo pienso de la política económica, ¿no? Y es más, aquí falta el periodo chavista, ¿no? Lo que pasa es que no tengo los datos, ¿ok? Esto llega hasta el 90, hasta el 98, faltan los datos del 99 hasta el 2016, 2017, hasta que haya datos de producto y de gasto público. Y no, eso no está, pues. En el Banco Central estaba, pero ya no está. ¿Ok? Entonces, yo creo que yo lo bajé en algún momento, pero no sé dónde carrizos lo tengo, ¿no? Pero ahí lo tienen. ¿Ok? ¿Ok?
¿Ok? Espero que no les eche a perder el día de hoy. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver si, si nos metemos en la clase, ¿no? ¿Ok? Este, ok. Hoy íbamos a trabajar el tema de las opciones americanas, ¿no? O sea, porque la semana pasada terminamos con las opciones europeas, ¿ok? Y nos faltaría hablar de las opciones de tesorería o las opciones americanas, ¿no? Se llaman así opciones de tesorería, ya van a ver por qué, ¿no? Las opciones americanas normalmente todas son OTC, ¿ok? O sea, no, esto no está en los mercados regulares de opciones, ¿no? O sea que en Chicago Board of Options, aunque esté en Estados Unidos, las opciones no son americanas, son europeas, ¿no? Entonces, las opciones americanas son opciones OTC, ¿ok? Y los swaps son unos contratos especiales, ¿no? Que ya vamos a ver de qué tratan, ¿no? ¿Ok? Las diferencias, ¿no? Son opciones que pueden ejercerse en cualquier momento hasta la fecha del ejercicio. O sea, no se ejercen únicamente en la fecha del ejercicio como pasa con las europeas, ¿ok? La otra diferencia es que se compran en mercados no regulares, o sea, en mercados OTC, fundamentalmente en tesorerías, por eso que yo dije opciones de tesorería, y mercados de fuera, ¿no? ¿Ok? En los demás elementos son iguales a una opción europea, ¿no? La única diferencia, como comenté, es que se ejercen únicamente, o sea, se ejercen en cualquier momento hasta la fecha del vencimiento, ¿no? Y el ejemplo más clásico de eso es el derecho de suscripción, ¿no? Del cual hablamos cuando estábamos hablando de las acciones, ¿no? Que cuando una empresa decide aumentar el capital, ¿ok? Una de las formas de hacerlo es que convoque a un derecho de suscripción, ¿no? Y le dice a los accionistas, ustedes tienen derecho a comprar una acción nueva a un precio de tanto por tantas acciones que tengan, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es una forma de financiamiento de las empresas, ¿no? Y de hecho, esto es emisión primaria, ¿no? De hecho, una de las cosas que tuve que hacer este fin de semana es que tuve que preparar un escrito corto para un informe que va a sacar la Católica sobre lo que pasó en los primeros 5 meses del año, ¿ok? Y a mí me toca la parte de, de los mercados financieros, ¿no? Entonces estaba explicando un poco que, que en la página de la SUNAVAL, de la Superintendencia Nacional de Valores, salen las acciones que se emiten por la vía de dividendo como si fueran oferta pública, ¿no? Eso no es oferta pública, ¿no? Cuando una empresa da dividendos en acciones, en realidad lo que está haciendo es dividiendo el capital, ¿ok? Por lo cual no hay creación de acciones nuevas, que fue lo que comentamos cuando estuvimos hablando del mercado de acciones. Y entonces yo estoy aclarando ahí en el informe que, aunque eso aparece en el informe de la SUNAVAL y siempre ha aparecido en el informe de la SUNAVAL, y eso de hecho confunde a mucha gente, ¿ok? De hecho, la Católica hace bastante tiempo hizo un trabajito sobre mercado de capitales en el que yo no estuve metido. Y entonces tomaron en consideración las emisiones de acciones como si fueran mercado primario, como si fuera creación de capital nuevo, ¿no? Eso no es creación de capital nuevo, ¿no? De hecho, a las empresas, a los accionistas se los dan como una suerte de regalo, ¿no? Por eso es que dicen que es un dividendo, ¿no? Y yo creo que más o menos les expliqué que en realidad eso tampoco es un dividendo, sino que es una división accionaria, ¿no? O sea que usted tiene una acción, se la piden en un momento, la parten en 2, 3 pedazos y se la devuelven y le dicen, mira, ahorita tienes 2 acciones o tienes 3 acciones, dependiendo de las partes en las que yo partí la acción original. ¿Ok? Eso es lo que de verdad pasa en un dividendo en acciones, ¿no? El derecho de suscripción, por el contrario, sí son acciones nuevas. De hecho, el accionista las compra, ¿ok? Por eso es que a algunos accionistas no les gusta el derecho de suscripción, porque tienen que ponerle más dinero a la empresa y no constituye un regalo, ¿no? ¿Ok? Entonces, mucha gente le tiene aversión al derecho de suscripción. Sin embargo,
el derecho de suscripción es importantísimo, ¿no? Sobre todo ejercerlo, ¿no? Cuando uno es accionista, uno debe ejercerlo porque eso baja el costo de la inversión del inversionista y mantiene el poder de decisión dentro de la empresa. Y ya vamos a hacer un ejemplo y después les explico por qué es que digo esto que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, el derecho de suscripción es una manera de financiar las empresas, ¿no? Y consiste en el derecho a suscribir, que en inglés se dice right offering, ¿ok? Una acción o un conjunto de acciones a partir de otra acción u otro conjunto de acciones. Pues, o sea, a mí me pueden decir, usted puede suscribir una acción por cada tres, una acción por cada dos, tres acciones por cada cinco, cinco acciones por cada una, o sea, depende, ¿no? O sea, puede ser un conjunto de acciones o una acción a partir de otra o a partir de otro conjunto de acciones, ¿no? Pero siempre es un derecho fijo, ¿no? ¿Ok? Y es un derecho que se otorga a los accionistas, ¿ok? A veces a particulares, ¿ok? Y ya vamos a explicar ese caso, y que puede ser ejercido hasta una determinada fecha, ¿no? ¿Ok? De hecho, aquí en Venezuela, quien hizo una cosa interesante fue Sivenza, ¿no? Sivenza en los años, en el año 90, ¿ok? Estaba haciendo expansión, ¿no? Y ellos habían, ah, en- habían tecnificado una, ¿cómo se llama? Una innovación que era la producción de briquetas por un método que se llama el, eh, el- ¿cómo es que se llamaba el método? Se llamaba el Midrex, así se llamaba el método, ¿no? Entonces, ellos, para financiar la, la planta, ¿ok? Emitieron warrants no para los accionistas, sino para particulares, ¿no? O sea, cualquiera que no fuera accionista podía comprar warrants de Sivenza, por lo cual tenía el derecho a suscribir acciones de Sivenza en un determinado plazo a un determinado precio. ¿Ok? O sea que esto se le puede también vender a particulares, ¿no? Entonces, la empresa puede vender warrants, ¿ok? Y consigue con la venta un ingreso, ¿okay? Que es el precio del contrato, el precio del warrant, ¿okay? Y bueno, si la gente ejerce, además del precio del contrato, les entra dinero, ¿okay? Porque la empresa, porque la gente convierte el warrant en acción, ¿okay? Y eso significa un aumento de capital, pues, ¿okay? Entonces, se le puede vender a particulares, ¿no? O sea, no es una cosa exclusiva de los accionistas, también hay warrants para particulares, ¿no? Y hay empresas que hacen eso, ¿ok? Y, por ejemplo, una empresa otorga a sus accionistas el derecho a suscribir una acción por cada una que tengan a un precio de suscripción, por ejemplo, en este caso el valor nominal más el 20%, ¿no? Y como el valor nominal lo vamos a asumir como $5, entonces el derecho de suscripción sería por $6, ¿no? O sea, yo tengo derecho a suscribir a $6 acciones nuevas, ¿ok? Y vamos a suponer que eso expira el día 31 de agosto, ¿no? Entonces eso significa que yo, si tengo ese derecho, ahorita al terminar la clase me puedo ir a la empresa y le digo a la empresa, miren, yo vengo aquí a suscribir las acciones que me tocan, ¿ok? Por el derecho que tengo y suscribo, ¿ok? Si lo hago, ¿ok? Entonces, en teoría mis acciones bajan de precio, ¿no? O sea, el costo de la inversión mía baja. Ya les voy a explicar por qué, ¿ok? Y, y además de eso, yo mantengo mi participación en el negocio, ¿no? Porque como el derecho se da, ¿ok? En proporción a las acciones existentes, si yo no lo ejerzo, yo pierdo derecho de voto, ¿no? O sea, pierdo participación dentro del negocio, ¿ok? Y si yo lo ejerzo, yo mantengo mi participación en el negocio. Entonces, la estrategia, ¿ok? Financiera, de verdad, aquí es llegar, suscribir y traer una cartica, ¿no? Llevar una carta al departamento de accionistas diciendo, miren, señores, eh, yo manifiesto mi voluntad de que a mí me gusta mucho esta empresa, ¿ok? Y si sobran derechos, ¿ok? Y la empresa decide hacer eh, eh, un segundo plazo para suscripción, ¿ok? Yo estoy dispuesto a suscribir más acciones que las que originalmente me tocan ¿cómo se llama? En el derecho, ¿no? Entonces, eso hace que el costo baje aún más y mi participación aumente, ¿no?
Entonces yo puedo comprar acciones mucho más baratas, ¿ok? Y aumentar el número de mis acciones bajando el costo, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la estrategia que debe hacer un buen gerente de carteras. ¿Ok? De hecho, cuando se decretan los derechos de suscripción, yo normalmente hago eso, ¿no? O sea, yo escribo una cartica al departamento de accionistas y digo, miren, señores, yo estoy muy interesado en, en suscribir más acciones. Por tanto, cuando concluya el acto de la primera suscripción, si hay una segunda, si hay una segunda tanda de suscripción, yo quiero participar, ¿ok? Y que me avisen, ¿no? Y les dejo mi teléfono, ¿ok? Y de hecho, ellos llaman, ¿no? Porque hay gente que normalmente no hace esto, bien sea porque lo fastidia, o sea, dice, cónchale, otra vez métele más real a esta empresa. Yo no quiero meterle más real, yo quiero que me den real, ¿ok? Y eso es una actitud estúpida, ¿no? Pero la toma la gente, ¿no? ¿Ok? Y hay también gente que no suscribe porque no sabe, ¿no? O sea, avisan este derecho, el tipo no entiende qué es lo que es y el tipo lo deja pasar, ¿ok? Y muere, ¿ok? El día 31 de agosto y se perdió el derecho, ¿no? Y como la intención de la empresa es de verdad, aumentar el capital porque necesita o sea, lo hace por alguna necesidad, bien sea porque quiere pagar deuda, bien sea porque quiere comprar una máquina nueva, bien sea porque quiere financiar algún proyecto. Entonces la empresa está interesada en que se suscriba el total del monto autorizado, ¿no? Entonces, bueno, si uno le dice a la empresa que yo estoy dispuesto a suscribir más, ¿ok? Entonces la empresa lo va a llamar a uno. Lo que normalmente hacen es esto, ¿no? O sea, la empresa recibe, vamos a decir, 30 solicitudes, ¿no? Entonces esas 30 solicitudes las mide por tamaño, ¿no? Este señor tiene 10 acciones, este señor tiene 15 acciones, este señor tiene 20 acciones. Y entonces las acciones que quedan, ¿ok? Las distribuye en función de la voluntad de los que quieren suscribir más. ¿Ok? Entonces eso hace que le toque a veces hasta más acciones que las que normalmente uno suscribió. ¿Ok? Por lo cual el costo de la inversión baja monstruosamente, ¿no? ¿Y por qué digo yo esto de que baja? ¿Ok? Porque normalmente el derecho de suscripción, ¿ok? Para que tenga sentido, se hace de manera tal de que el precio de la suscripción es menor al precio de mercado, ¿ok? Por lo cual el costo siempre va a bajar, ¿no? ¿Ok? Frente al mercado siempre el costo va a bajar, ¿ok? Entonces, por esas razones por la que les digo esto de que el precio, el costo mejora, ¿no? De hecho, no tiene sentido, ¿no? Que la empresa me diga, mire, le doy derecho a suscribir una acción por cada una a 30 bolívares más de lo que vale la acción en el mercado, ¿no? Si a mí me dicen eso, ¿ok? Yo le digo a la empresa, mira, vale, si yo voy a comprar las acciones 30 bolívares más caras, ¿ok? Bueno, agarro esos 30 bolívares más y compro más acciones en el mercado, pues, ¿ok? Y resuelvo mi lío, ¿no? Entonces, para que tenga sentido financiero, el precio de ejercicio de la acción debe ser menor que el precio de mercado, ¿ok? Por eso es que el costo siempre va a bajar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a meterle más datos a esto, ¿no? Supongamos que estamos en el caso anterior, ¿ok? Y tenemos un poco más de información. La empresa otorga a sus accionistas el derecho a suscribir una acción por cada una que tengan a un precio de suscripción de valor nominal más 20%, o sea, de $6. ¿Okay? Acuérdense que pusimos que el valor nominal era $5. ¿Okay? Y ese derecho expira el 31 de agosto, ¿no? Y el precio de mercado es de $10. Fíjense, $10 es más que 6, ¿no? O sea que ahorita tiene sentido el suscribir. ¿Ok? O sea, a mí me hacen esta oferta y yo digo, nada, voy y compro. ¿Ok? Porque tengo el derecho a comprar en 6, ¿ok? Cuando el precio es 10. ¿Ok? O sea, es un call, pues. ¿Ok? Es un call que se debe ejercer. Entonces, bueno, hay que sacar los elementos de esto, ¿no? El precio de ejercicio, ¿ok? Es 6, ¿ok? Valor nominal más 20%. El precio del activo subyacente es 10, es el precio de mercado, ¿ok? La paridad de la acción es 1 a 1, ¿no? O sea, yo tengo derecho a suscribir uno por cada uno, ¿ok? Y entonces yo aplico
la fórmula del call. ¿Se acuerdan de la fórmula del call? La utilidad es igual a precio de mercado menos precio de ejercicio menos prima. ¿Ok? Y aplico la identidad, pues, igual a cero. ¿Ok? O sea, suponiendo que yo gano cero, ¿ok? Y tengo una acción a $10, ¿ok? Y compro otra acción a $6, ¿ok? Y la paridad de conversión es de 1 a 1, entonces mi valor de la opción, mi prima, debe ser $4. ¿Ok? Entonces el precio, si yo no quiero ejercer y quiero venderle el warrant a otro para que el otro ejerza, ¿ok? Entonces el warrant vale $4. ¿Ok? Si yo consigo que me vendan el warrant a mí, el warrant me lo deben vender a $4. ¿Ok? Y eso permite, ¿ok?, que el precio de mercado frente al precio de ejercicio de una utilidad de cero. ¿Ok? O sea, yo me compro un warrant a 4, lo suscribo a 6, ¿ok? Y es lo mismo que si yo comprara una acción a $10, ¿no? Por lo cual, efectivamente, el warrant vale $4. ¿Ok? Estamos. Pero cuando yo suscribo, yo bajo el costo de mi inversión, y eso lo vieron cuando vimos los ajustes de acciones, ¿no? Cuando vimos los ajustes de precio en la laminita, en las láminas esas en las que yo les mostré cómo funcionan los índices y los ajustes, ¿ok? Ustedes se dan cuenta de que el costo baja, ¿ok? De hecho, aquí lo que pasa en esto es que a la persona que tiene las acciones, ¿ok?, sus acciones bajan de precio a 8, o sea, bajan de costo a $8, ¿no? Entonces es como si él tuviera acciones a $8, ¿no? ¿Ok? Y por supuesto, eso aumenta el margen de ganancias de inmediato, ¿no? Por eso es que tiene todo el sentido del mundo ejercer el derecho de suscripción. E incluso lo que yo les dije antes, pues llegar con la cartica diciendo yo estoy dispuesto a comprar más. ¿Ok? Ok, esta es la primera, ¿no? Y fíjense, esta no es una opción de tesorería, ¿ok? Pero sí es una opción que se negocia en los mercados de fuera, ¿no? ¿Ok? Esto no se negocia dentro de la bolsa, ¿no? Bueno, el warrant puede negociarse en la bolsa, ¿ok? Pero cuando es derecho de suscripción puro, no, ¿ok? ¿Estamos? Ok, vamos con las de tesorería, ¿ok? Fíjense, vamos a suponer que usted tiene una inversión que obtiene un rendimiento a tasa fija, perdón, a tasa variable del 3%. Usted tiene una inversión en renta fija de tasa variable y en este momento está ganando 3% con eso. Y está preocupado porque usted cree que las tasas pueden bajar, ¿no? Entonces, usted está en la disposición de negociar lo que se llama un FLUR, ¿ok? Y para hacerlo, usted habla con un tesorero bancario y negocia un FLUR que le permita obtener el rendimiento diferencial, ¿ok?, si las tasas de interés bajan, ¿no? Por ejemplo, si la tasa de interés cae al 2%, el FLUR cancelaría inmediatamente el 1% adicional, ¿ok?, al costo de una prima, ¿ok?, por ese FLUR, ¿ok? Entonces, el FLUR se ejerce inmediatamente, ¿ok?, al caer las tasas por debajo del nivel tope, que sería 3%. Entonces, esa es una opción de tesorería, ¿no? Entonces, si yo tengo una inversión que me da una tasa variable y en este momento me está dando un rendimiento de tanto, yo quiero mantener ese rendimiento, yo puedo negociar con un tesorero bancario y el tesorero bancario me vende por una prima un FLUR, ¿ok? Yo tomo la decisión si me conviene o no, ¿ok? Y ese FLUR garantiza que si las tasas bajan, a mí me pagan el diferencial de tasas, ¿ok?, hasta el tope que yo compro en el FLUR, ¿ok? Entonces, esa es la primera opción de tesorería. La segunda opción se llama CAPS, ¿ok? Y esto es lo inverso del FLUR, ¿no? O sea, supongamos que yo tengo una deuda ahora, ¿ok? Y esa deuda está contratada a tasa variable, ¿no? Y vamos a suponer que esa tasa variable corresponde en este momento a 5%. ¿Ok? Y yo estoy preocupado porque yo creo que las tasas pueden llegar a subir. ¿Ok? Y entonces, eso me pone a mí en disposición de negociar un CAPS con un tesorero. Llamo al tesorero bancario, ¿ok?, y le digo, mira, vale, yo estoy preocupado porque yo creo que las tasas pueden subir. Yo en este momento tengo una deuda que paga 5%. Y si las tasas suben, eso me complica las cuentas del negocio, ¿no? Entonces yo estoy interesado en un CAPS, a ver cómo
me lo vendes, ¿no? Entonces el tipo saca sus cuentas y me dice, cuesta tanto, ¿ok? Y yo tomo la decisión de si tomo o no tomo el contrato, ¿no? Si lo tomo y las tasas suben, por ejemplo, al 6%, ¿ok? Entonces, en lugar de pagar mi empresa ese 1% más de interés, ¿ok? eh, al costo de esta opción que se llama CAPS, ¿ok? El CAP se encarga de cubrir ese 1% adicional, ¿ok? En el costo de financiamiento, ¿ok? Entonces, ese CAPS se ejerce de manera inmediata, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo el precio de ejercicio es 6, ¿ok? Perdón, es 5, ¿ok? Entonces, cualquier precio por encima de, si cualquier tasa por encima de 5% dispara el CAPS, ¿ok? Y él paga la diferencia, pues, ¿ok? Así es como funciona, ¿ok? Y para empresas que tienen las dos cosas al mismo tiempo, por ejemplo, si una empresa tiene una deuda y tiene una inversión, ¿ok? Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, hay una opción doble que se llama collar, ¿ok? Así como collar, ¿no? ¿Ok? De hecho, fíjense que la otra se llamaba piso, la otra se llamaba techo, esta se llama así como un collar, ¿no? ¿Ok? Que es como si tuvieran las dos puntas, ¿no? ¿Ok? Entonces, usted tiene al mismo tiempo, esto es un cap y un floor al mismo tiempo, por eso que digo que tiene las dos puntas, ¿no? Usted, vamos a suponer que tiene al mismo tiempo una inversión que obtiene un rendimiento a tasa variable del 3% y tiene una deuda que cancela a tasa variable 5%. Y está preocupado porque cree que los rendimientos pueden ir en sentido contrario a cualquiera de las dos posiciones. ¿Okay? Usted cree que las tasas activas pueden subir, ¿okay? Con lo cual pagaría más por la deuda, y cree también que las tasas pueden bajar, ¿okay? Las pasivas, por lo cual terminaría ganando menos con la inversión. ¿Okay? O sea, sería un caso de un spread que se abre, ¿no? ¿Okay? O bueno, cualquiera de las dos cosas, ¿no? O sea, se queda la tasa activa fija y la pasiva se cae, o se queda la tasa pasiva fija y la activa sube, ¿ok? Que al final es también un incremento del spread, ¿no? ¿Ok? Entonces, como yo creo que esto puede ir en sentido contrario a mis posiciones, entonces yo estoy dispuesto a negociar un collar con un tesorero, ¿no? Me llamo al tesorero bancario y negocio ese collar que permitiría cubrir el riesgo, ¿no? Por ejemplo, si la tasa activa se cae por debajo de 3, el collar cancela la diferencia. Y si la tasa sube por encima del 5%, ese collar también cubre el diferencial al costo de una prima, ¿no? Que debe ser un poquito mayor que la del FLUR y la del CAP, porque son dos opciones al mismo tiempo. ¿Okay? Y ese collar se ejerce de manera inmediata al ocurrir una variación por encima o por debajo de los precios de ejercicio. Aquí hay dos precios de ejercicio, uno por debajo y uno por arriba, ¿no? Si se rompe alguna de las puntas o se rompen las dos puntas, el collar se ejecuta y automáticamente eso me cubre la diferencia y yo me libro del riesgo, pues, que es lo que me preocupa aquí. ¿Okay? Entonces, así es como funciona esto. ¿Okay? Ok, vamos a esperar un momentico porque esto está a punto de caerse. Cuando se caiga vamos a ver los swaps. ¿Okay? Ya con eso estamos listos con las opciones de tesorería, ¿no? Fíjense que es un banquero, o sea que es un tesorero bancario el que me hace la negociación, ¿no? Pues normalmente estas opciones se hacen en la tesorería de un banco, ¿okay? Y por lo cual en las tesorerías de banco normalmente siempre hay especialistas en opciones, ¿no? Ojo, estoy diciendo bancos con cierto nivel, ¿no? ¿Okay? Aquí en Venezuela, este lo hacía mucho Citi, ¿okay? Lo hacía también la oficina de representación del Bank of America en Venezuela, que lo hacía el Chase Manhattan Bank también cuando tenía oficina de representación en Venezuela. ING Bank lo hacía, ¿okay? Hacía todas estas cosas, ¿no? Y en los bancos nacionales, cuando los españoles se compraron el Banco de Venezuela, empezaron a hacerlo en el Banco de Venezuela. ¿Okay? Y cuando eso pasó, el Banco Mercantil contrató al tesorero de